Y hoy vamos a hablar cómo compara Dios la iglesia a un campo de cultivo. La iglesia es un campo de cultivo, ¿ok? En la Biblia la iglesia es comparada con muchas cosas, pero en especial con un cultivo en sano crecimiento dentro de un campo que pertenece a Dios. El campo le pertenece a Dios y el cultivo que está creciendo de una manera sana es representación de nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta metáfora, esta comparación, esta analogía? Muy bien, vamos a ver. Híjole. Ok, muy bien. La Biblia dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo afirma: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Obviamente está hablando en un lenguaje de agricultor, está hablando en un lenguaje de alguien que le gusta las plantas, los cultivos, los árboles que dan fruto. Nosotros somos ese cultivo. Hay un plantador, hay uno que cuida la semilla y sigue diciendo: Dios es el que da el crecimiento. Se me pasó mucho. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Interesante, ¿verdad? Cada uno tiene una labor en el reino de Dios, en la viña del Señor. ¿Ha escuchado esa expresión? En la viña del Señor. Pues de eso habla esta analogía. Dios nos compara con una viña, Dios nos compara con un campo de cultivo, con un huerto de riego y con muchas otras cosas más que tienen que ver con la labranza. Dice el verso 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, los líderes, y ustedes son labranza de Dios. ¿Alguna vez ha usado la palabra labranza allá en su pueblo, en el lugar de donde usted es? Bueno, labranza significa en el diccionario cultivo de los campos. Vamos a la labranza, significa vente, vamos a cultivar, vamos a arar la tierra, vamos a regarla, vamos a sembrar, vamos a cosechar, vamos a barbechar. Todos esos términos y verbos tienen que ver con el campo, tienen que ver con la agricultura. Dice también el diccionario que es una sementera. ¿Qué es una sementera? Pues un campo que está sembrado, se le llama sementera. Todo campo que aunque no ves nada, dices: este campo no tiene nada. Sí, pero abajo de esa tierra hay semillas. Por lo tanto, si está sembrado, se le conoce también como sementera, sinónimo de labranza. Y el último es una hacienda de campo o tierras de labor. De ahí viene, vamos a la labor, ¿sí? Vamos a laborar. La labor se usa mucho en Latinoamérica y en español para asemejarlo o referirlo a trabajar el campo. ¿Ok? ¿Que el campo se trabaja? Claro que sí. Las semillas y todo lo demás frutos no se dan solitos. Y todas las personas que son de campo, que conocen y que están aquí, que fueron de campo, que nos visitan, saben de lo que yo estoy hablando. Muy bien, Dios compara a la iglesia con un campo cultivado y espera que esas semillas crezcan. Así que tenemos aquí en 1 Corintios 9, del 5 al 7, una comparación más. Está el apóstol Pablo defendiéndose de lo que le acusan y él se defiende en esta parte de esta manera. Dice: no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Él se está defendiendo porque él pues no se comparaba con los demás apóstoles. Dice: ¿a poco que yo no tengo derecho también a tener mi esposa, a sostenerla, como lo hacen los hermanos de Cristo? Los propios hermanos del Señor estaban ya en la obra, se habían convertido al Señor y tenían sus esposas. Pedro tenía su esposa, se casó después, ¿verdad? Y eran acompañados. Dice: ¿no tenemos derecho? Y dice el anterior: ¿o acaso Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Porque la Biblia dice que el que predica del evangelio, viva del evangelio. Entonces,
Él pregunta, ¿acaso mi compañero Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Y luego sigue diciendo, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Y aquí está una de las comparaciones que ya vimos semanas pasadas. ¿Cómo compara Dios la iglesia? ¿Con un qué? Con un ejército. Con un ejército. ¿Y qué nos hace a eso a nosotros? Ser como soldados. Nosotros somos guerreros en esa comparación. Pero aquí viene la comparación de hoy. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Qué es un viñedo? Es una viña y es un campo lleno, sembrado de vides, que es el arbusto que produce las uvas que finalmente dan vino. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? Y luego la siguiente ilustración, que tal vez la veamos el próximo domingo. ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Se fijan que hay varias metáforas para explicar el reino de Dios, para explicar la iglesia? La que hoy nos compete es la metáfora de un campo sembrado. Somos los siervos de Dios, agricultores para Dios. Muy bien, porque la ley de Moisés, sigue diciendo el apóstol, la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano, mientras cosecha el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? Dicen, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para que nosotros, está hablando los siervos de Dios, los pastores, apóstoles, etcétera, a fin de que se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Amén. Ok, no vamos a tardarnos mucho, pero vamos a señalar lo siguiente. Dice aquí, en el último: ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Era una pregunta retórica, ¿no? De esas que no esperan contestación, sino está haciéndolos meditar. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿qué acaso no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Es por eso que los siervos de Dios, la mayoría estamos de tiempo completo, porque ahí está el principio, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos observar lo siguiente en la Escritura. Observamos que los obreros de Dios, las obreras de Dios, los siervos verdaderamente de Dios, y ya vimos que otra de las ilustraciones de la iglesia es que es una hacienda de siervos, una hacienda de esclavos. La iglesia es comparada con una hacienda de esclavos con un solo amo, un maravilloso y precioso amo que no es como los amos de este mundo, y por eso nosotros, por gratitud de habernos salvado del otro amo que teníamos, ahora somos esclavos voluntariamente por amor. Pues estos obreros de Dios, unos preparan la tierra, los que aran. ¿Qué significa arar? Significa preparar la tierra. Y ahí entran otros verbos como barbechar, arar, usar una yunta de bueyes o una yunta de otros animales, caballos, o a mano haciendo los surcos, aflojando la tierra, preparando la tierra. ¿Cómo se prepara la tierra espiritualmente, hermano? ¿Alguien me puede gritar desde lejos cómo se prepara la tierra? ¿Cómo se ara? Solo 2 personas saben, y eso me preocupa. Se prepara la tierra orando por las personas. Cuando tú oras, estás arando, estás preparando la tierra. Los que plantan la semilla, Dios quisiera que todos nos convirtiéramos en plantadores de la palabra de Dios. Dios necesita más cultivos y necesita más plantadores, obreros. La Biblia dice: la mies es mucha, pero los obreros son poquitos. Oren al Señor para que Dios envíe obreros, los que plantan la semilla. Luego dice: los que riegan, o sea, los que cuidan, alimentan y protegen la plantita. Yo sé que aquí hay algunos que les encantan las plantitas. En mi familia
parece que mi esposa y mi hijo Salomón, que está aquí presente, les encanta las plantas. A mí también me gustan, no en la misma cantidad, ¿verdad? Pero sí son muy bonitas y no cualquiera se le dan. Hay que saber regar, hay que saber cuidar la plantita. ¿Qué pasa con una planta que no riegas? Se seca, se marchita. ¿Qué pasa con un matrimonio que no riegas? Bueno, eso lo vas a ver al final de este mes, ¿ok? Es anuncio comercial, digan todos gol. Cosechar, los que cosechan. Trillar el trigo significa quitarle a la vaina en este caso el trigo. Se compara mucho a la iglesia con un campo de trigo, se me va el nombre, una mies. La mies es un campo de trigo. Trillar, los que trillan y participan, dice la Escritura, de los frutos de la cosecha. Amén. Pero en todos los casos la Biblia afirma que Dios siempre es quien produce el crecimiento. ¿Quién es el que hace crecer la iglesia? ¿Quién es el que produce que tu vida crezca? Dios. ¿Con quién tienes que estar pegado? Con Dios. En el momento en que tú te despegas de Dios, dejas de crecer y puedes correr el riesgo de marchitarte y hasta morirte. Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Ok, vamos a considerar Mateo 13 del versículo 1 al 9. Busque su Biblia porque ahora sí no puedo yo proyectar en pantalla la escritura, pero qué bueno que sí trajo su Biblia, ¿verdad? Algunos ya ni la traen, dicen, ay, que el pastor siempre pone las citas en el PowerPoint, ¿para qué la llevo? No, qué bueno que la tiene, y si no, ahí tiene su teléfono. Y vamos todos a Mateo 13, que es la primera y gran parábola del Señor, que es la parábola del sembrador. Mateo 13 del 1 al 9. Vaya conmigo, abra su Biblia, Mateo 13 desde el versículo 1. Los que han estado en el discipulado ya exprimieron un poquito esta parábola, y nosotros 2 ocasiones, los ancianos y yo, hemos estado exprimiendo esta parábola, hasta la filmamos. Hicimos en 3 versiones y en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde está la parábola, y la exprimimos como no tienes una idea. Así que a ver si puedo subir esos videos al internet. Son bastante largos, no sé si alcance, si se pueda, no sé cómo, pero voy a investigar para que usted pueda sacarle todo el jugo a esta parábola. Hoy no vamos a tener el tiempo de hacerlo, pero vamos a leerla. Dice el versículo 13:1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces, por parábolas les habló de muchas cosas y les dijo: el sembrador salió a sembrar. No se siembra en casa, ¿verdad? Hay que salir al campo. Muchos quieren que lleguen las ovejas a su casa. No, hay que ir al campo. Al sembrar, una parte de las semillas, una pequeña parte de las semillas, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó la semilla. ¿Por qué? Ahí dice la razón. Porque no tenía raíz. No había enraizado. Vamos a ver el siguiente versículo. Otra parte cayó entre espinos. En el desierto o en los lugares cerca de los desiertos hay muchos espinos, que son plantas que viven con muy poca agua. Pues parte de la semilla que esparció, porque antes así se sembraba, se esparcía la semilla, cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero una parte cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? La que está arada, la que está flojita, la que está con muchos nutrientes, la que está lista para germinar. Una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100 por 1,
de 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las parábolas pues eran y son relatos simbólicos, relatos metafóricos. Y muchas veces la gente no entiende, aunque parecía bastante fácil de entender, no todos lo entendían, entre ellos sus fabulosos y flamantes discípulos. Y gracias a Dios que eran preguntones como los de la nueva generación, que no se quedaban con las dudas, porque qué triste es después preguntar, y hermano, ¿por qué no sabes esto? Es que no sé. ¿Y por qué nunca me has preguntado? Ay, es que me dio pena. No, aquí no se vale eso. Aquí no nos podemos quedar con dudas. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos quiere dar. Así que, pues, en Mateo 13 del 1 al 9 está la parábola del sembrador, y en el 18, gracias a Dios que los discípulos preguntaron, está la explicación de la parábola. Voy a leer el 18 al 23. Así que no hay necesidad de darle mucha interpretación porque Cristo ya la interpretó. En el verso 18 del capítulo 13 dice así: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Paren la oreja. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, hijo. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, por eso te digo que tienes que preguntar. No te puedes quedar con, ay, pues, ¿de qué predicó el pastor? Pues bien padre, pero no le entendí nada. No, yo al final aquí me quedo y es para que usted venga y me diga, pastor, ¿me explica por favor esto que no lo entendí? O de plano aquí mismo, levante la mano y si puedo y no me interrumpe el proceder de la predicación, aquí mismo lo hacemos. O simplemente hágame así, vuélvalo a repetir, dígalo de otra manera. Dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene el maligno, las aves del cielo, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde se siembra la semilla? En el corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ahí está el significado, la interpretación. Siguiente. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Uy, hay gente que dice, wow, qué padre, hoy sí me entrego, hoy sí me convierto, esta palabra era para mí, Señor. La recibe con mucho gozo. Hay gente que decimos que son llamarada de petate. Los que no entienden eso significa que el petate es un material que lo puedes encender y hace una flamita, pero inmediatamente se apaga. Eso se llama llamarada de petate porque no se incendia. Parece que prendió, como algunos vehículos, ¿verdad? Parece que arrancan y ya cuando... ¿Qué pasó? Pero si el domingo pasado la hermana pasó aquí enfrente, lloró lágrimas de cocodrilo, porque no pasó nada, no hubo ningún arranque. Entonces dice que hay personas que oyen la palabra y en el momento la reciben con mucho gozo, pero su gozo dura un poco por tener poca o nula raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice esta versión, se malogra, se pierde, ya no sirve. A la primera prueba, al primer problema, ay, es que yo creía que desde el momento que le entregaba mi vida a Cristo ya todo iba a ser feliz y miel sobre hojuelas, decimos en México, miel sobre cornflakes. Pues no. Por eso otras ilustraciones nos dicen que somos guerreros, y yo creo que a nadie, de ningún soldado le dicen que va a estar de vacaciones, ¿verdad? O sea, el reino de Dios no es el crucero del amor, es un barco de guerra, o es un crucero de salvamento. No es un crucero de amor, no es un barco para un velero. No, es un barco es un salvavidas, es un barco de la Cruz Roja. Y tenemos mucho que hacer. No es algo fácil y sencillo. Por eso al venir la aflicción,
como nada más era una emoción lo que estas personas tuvieron, no dio fruto, se perdió todo. La semilla sembrada entre espinos, siguiente interpretación, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, otras versiones dicen los afanes de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. La ahogan. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Ya lo vimos hace mucho. Es pensar que el dinero te va a hacer feliz. Y por eso hay gente que dice: ay, ore por mí, pastor, no tengo trabajo. ¿Cómo no? Señor, provee un trabajo para esta familia, para este hermano. Pasan los meses, no lo vemos. ¿Qué pasó, brother? No, es que tengo tanto trabajo. Me gustó tanto que hasta pedí un tercer turno. Ya dejó que el engaño de las riquezas ahogaran la palabra, los afanes del mundo, las preocupaciones. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Por eso es tan importante que los que estamos aquí de este lado nos detengamos tantito, usemos todo lo que podamos para que las personas por lo menos entiendan. Es muy importante que la gente entienda, pero sabes, no importa qué tan didáctico sea tu mensaje, cuando el corazón no está preparado, no entiende. Aquí puede estar un físico, matemático de los más prestigiados de Stanford, pero con un corazón muerto para Dios, y simplemente va a decir: ¿qué está diciendo este loco? Una bola de tonterías. Y así dijeron de Jesús muchos. No entendieron la palabra. Pero en la buena tierra, la tierra que está arada, que está preparada y abonada con mucha oración, intercesión y ayuno, es una tierra que cuando oye la palabra la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por lo menos por cada semilla sembrada. O sea que por lo menos, hermanos, tienes garantizado 30plicarte, o sea, no duplicarte, 30 veces más de lo que tú eres. ¿Cuántos discípulos llevas? Pues aquí el límite para los más picudos son 100, ¿no? Pero para el menos, a lo menos 30. Yo creo que sí, ya llego a los 30. Cuando yo me convertí a los 19 años, wow, todos los días iba yo a la universidad en el coche de mis papás y siempre había estudiantes que querían un ride. Y subía de 2, 3 hasta 4 porque era un bochito, solo que habíamos 5, 3 atrás y 2 adelante. Entonces ahí me iba compartiendo 25 minutos, benditos 25 minutos, y hasta me tardaba un poquito más, ¿verdad? Y llegaba y terminaba hablándoles del Señor, y algunos de ellos no se bajaban, hacían una oración y le entregaban su vida a Cristo. Dije: wow. Uno de ellos, uno de mis discípulos todavía me dice, me llama por teléfono todavía y me dice: apá, tú eres mi apá, dice. ¿Por qué? Pues porque yo lo engendré en Cristo Jesús, yo le hablé del Señor y maduró, la tierra estaba lista, la tierra estaba preparada. Bendito sea Dios por mi hermano, mi amigo. Por lo menos 30. Muy bien. Bueno, el sembrador es el que siembra la palabra, dice el versículo 14. Aquí está la primera verdad. ¿Quién es el sembrador? Todo aquel que siembra la palabra. Esta está dirigida para todos los que tienen disposición de bendecir a otras personas, de sembrar el reino de Dios en el corazón. Lucas 8:11 dice que la parábola es esta, dijo Jesús: la semilla es la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda dar vida más que la palabra de Dios. Si en una iglesia no se predica la palabra del Señor, no hay semilla, no hay vida. Si yo te predico psicología, la psicología no es semilla. Si yo te predico motivación, la motivación puede ser muy buena un instante, pero no es semilla. Yo tengo que compartirte la palabra del Señor, porque solo la palabra del Señor es la que hace que tú des fruto para Dios. Así que
lo que te cambia es la palabra germinada. ¿En dónde? Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que aquí tenemos que la tierra de la cual está hablando el Señor somos nosotros, es nuestro corazón. Así que, por ejemplo, en este ejemplo es la tierra del camino o junto al camino. ¿Qué pasa en un camino? Pues un camino sirve para transitarlo y pasan cientos y miles de personas. ¿Y qué pasa con un lugar donde pasan y pasan gentes? La tierra se hace dura, dura, dura y seca. No penetra, por más buenas intenciones que tengas, una semilla si nada más la avientas. Obviamente que el sembrador no salió a sembrar semillas en el asfalto ni en la carretera. No, salió a sembrar en una tierra preparada, pero se le fue alguna y se brincó al camino. ¿Y qué pasó? Llegaron las aves del cielo y se la empampirularon. Del verbo yo empampirulo, tú empampirulas, él empampirula, vosotros empampiruláis. ¿Ok? Entonces, hermanos, se la come, la arrebata. Ni siquiera entró, ni siquiera la entendió. ¿Me estoy explicando? Ni siquiera la entendió. Fue una pérdida de tiempo. Pero aquí están las verdades. Este es lo que nos enseña la analogía de que somos un lugar de cultivo. Muy bien, veamos. Lucas 8:15 en la Biblia de las Américas dice así: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. No nada más se trata de que germine, sino de que crezca, de que persevere y continúe a dar fruto. ¿De qué me serviría a mí un arbolito en mi casa que solo me dé fruto 1 año y 10 años? Nada. Pues nada más está inutilizando la tierra. ¿Sabes qué le hago a esos arbolitos? Los corto. Yo tengo una vid, por cierto, es también símbolo de la iglesia, que ya no es vid, nada más quedó el puro tronco, porque ya nada más crecía y crecía y ni un solo higo. Y los 2-3 higuitos que daba, una vid gigantota que me estaba tirando las bardas, la de mi vecino y la de mi vecino para atrás, me iba a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces le dije a mi jardinero: quítala, rómpela. ¿Para qué la tengo ahí? Es pura basura lo que tengo. Que no nos pase. El corazón recto y bueno retiene, da fruto y persevera. Amén. Creo que no tengo que explicar mucho, ¿verdad? Los simbolismos de estas palabras. Todos podemos entender esto. Un corazón bueno y recto retiene, entiende la palabra, la entiende, es lo primero. La retiene, no se le olvida. Y luego a su tiempo, porque no es inmediatamente, pero a su tiempo, dice la Escritura, da fruto. Y con su perseverancia continúa dando fruto. Amén. Bueno, muy bien. La semilla, que es la palabra de Dios, en un corazón arrepentido y regenerado por el Espíritu Santo, siempre crece, siempre está en crecimiento, siempre está madurando y siempre, siempre, siempre produce fruto o cosecha. Si tú ves a una persona que no tiene frutos y te dice que es un cristiano, no le creas, no le creas. No hay crecimiento, sigue siendo el mismo, no ha pasado nada, sigue igual de pecador. Olvídalo, no hay semilla, su corazón está vacío, no hay nada que crezca en él. Marcos 4:26 al 29, hay otra parábola donde Cristo dijo así. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio, ¿verdad? El misterio de la vida. Si tú haces tu labor como sembrador, como cuidador, como agricultor del Señor, despreocúpate por la semilla. Es Dios.
Tú no sabes cómo crece, tú no sabes cómo se cultiva, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra ya lleva fruto. Y mira el proceso: primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. ¿De qué está hablando? Del trigo, hermano. El trigo empieza por una hierbita que hasta pisamos, ¿sabes? Empieza a crecer las espigas, no tienen fruto todavía, y de repente la espiga se llena de fruto, y por eso los trigales se doblan. Míralo, ahí está, los trigales doblados. ¿Por qué están doblados? Por el fruto. By the way, como diría el gabacho, cuando una persona es humilde es porque tiene fruto. La cizaña, que es la competencia de los hijos del malvado, dice la Biblia, están erguidos, presumidos. El verdadero trigo está doblado, humillado, humilde delante de Dios, porque el peso de su fruto lo mantiene así. Así que dice la Escritura que cuando alguien descubre cizaña en su campo, no debe arrancarla, debe dejar que las dos cosas crezcan, porque es bien fácil quitar la cizaña al final. Todas las varitas que quedaron paradas son cizaña. Llega la hoz y se las echa de un solo, y solo queda el verdadero trigo. Ahora sí puedes desgranar las vainas y puedes agarrar el precioso trigo que alimenta a la gente. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, dice Jesús, porque la siega, o sea, la cosecha ha llegado. Siega con ese, no ciega de ciego, ¿verdad? Siega con ese significa la cosecha ha llegado. Aleluya. Muy bien. Marcos 4:30 decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Esta es otra figura, esta es otra parábola, pero mira lo que quiero resaltar. Es como el granito de mostaza que cuando se siembra en tierra, de hecho es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Si alguna vez has tenido la oportunidad de tener un grano de mostaza, un día el pastor César nos consiguió a sus líderes un grano de mostaza. Es más chiquito que el chochito de homeopatía más chiquito que hayas encontrado. Es más chiquito que eso. Se te cae y no lo encuentras. Y lo pegamos en nuestra Biblia, porque dice la Biblia que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza que se plante y empieza a crecer. Porque dice que cuando se siembra en la tierra, siendo la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, mira lo que sucede. Después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Wow, hermano, ¿hay alguien que ya pueda morar bajo tu sombra? ¿Ya se pueden restaurar las aves lastimadas en tu vida? ¿Ya tienes la suficiente fuerza para que aniden y tú las ayudes a restaurarse en su vida? Yo sé que hay algunos que ya lo están haciendo. Una de las profecías, y lo digo con mucha humildad, porque yo ni siquiera me imaginaba que yo iba a llegar a ser pastor, pero en la despedida hace 25, 26 años en la Ciudad de México, estábamos despidiéndonos. Mis hijos tenían 5 años y 3, y una persona se acercó a nosotros y dijo: acabo de tener una visión y los acabo de ver a ustedes como si fueran 2 pequeños arbustos, muy pequeños, no muy nutridos, no muy robustos, y venía una mano del cielo y los arrancaba de la tierra con todo y raíz, y los trasplantaba, y en la tierra donde los volvía a plantar, los trasplantaba. Ustedes, que eran los arbustos, se convertían en árboles frondosos. Y yo veía, dice ella, era una mujer, dice: yo veía cómo venían aves heridas y hacían nido en sus ramas de ustedes. Y yo así, mira, ¿de qué me está hablando, no? La verdad que yo no había considerado esta parábola nunca, ¿no? Pero dije, mi no entender, ¿verdad? Mi no entender, ¿verdad? Entonces yo dije, pues, ok, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar que lo que quería Dios era que tú y yo, más bien
que Vicky y yo creciéramos, que tuviéramos la capacidad no solamente de estar en una tierra ahí quitando espacio, sino que sirviéramos para que por lo menos alguna ave pudiera venir y recibir alimento, restauración y sanidad en nuestras ramas. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo Jesús, que el reino de los cielos, tú eres como una semilla de mostaza. Tal vez seas insignificante, tal vez digas, pero pues que no me estás viendo la cara, pastor. ¿Qué esperas de mí? Con trabajos hablo español. No tiene nada que ver tu capacidad. Es que la semilla, cuando es sembrada, Dios la hace crecer. Siendo la más pequeña de todas, llega a ser la hortaliza tan grande que hasta las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La verdad es increíble que de un grano tan pequeño y de una semilla de lo que tú quieras, sale un árbol. Si lo cuidas, sale un árbol. Un árbol. Pregúntale, ¿cómo? Porque déjame decirte, yo quité la triste higuera y de repente, en otro lado completamente diferente de mi jardín, empieza a crecer una nueva higuera. Y me le quedo bien, ¿y esto qué? Y me doy cuenta, y es una higuera igualita al papá. Claro, las semillas vuelan, ¿verdad? Y los pajaritos y el aire hacen que se fecunde todo eso. Y ya le dije a Vicky, pues déjala, a lo mejor esta sí nos da higos. A mí me encantan los higos. Yo cuando llegué a la casa y supe que yo tenía una higuera, dije, uy, esta sí es mi casa. Pero ¿cuál higuera? Mira, nada, pura finta. Así hay algunos cristianos, ¿verdad? Parecen los grandes ciervazos espirituales. No hay nada. Llega Jesús con hambre, levanta las hojas de la higuera y no encuentra nada. ¿Y qué hace Jesús? Dígalo. Maldice la higuera. Cuando se supone que ya tienes que dar fruto, y si Cristo llega y no encuentra fruto, cuidado, porque puede llegar a decir al Señor, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la Biblia que al día siguiente se secó la higuera desde la raíz. Todo pámpano que en mí no permanece se seca. ¿Cuándo comienza en nosotros este cultivo? Dice Primera de Pedro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Simiente significa semilla. La semilla te ha hecho nacer de nuevo, desde que tú y yo nacemos de nuevo. Mira, lo que les decía, ahí están los higos. Uy, qué rico. Mire, vámonos rápido porque no me quiero tardar mucho. Dice así, Primera de Juan 3, 6 al 8. Agárrese, abróchese los cinturones con esta cita peliaguda, decíamos. Todo aquel que permanece en él, habla de Cristo, no continúa pecando. Revisión Reina Valera actualizada 2015, es la que mejor explica, me gustó ahí en esta, dice, todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no digas que conoces a Dios y que eres creyente, por favor, no eres. Hijitos, le está hablando a gente que ya nació en Cristo. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él, como Jesús es justo. ¿Por qué sabíamos que Jesús era justo? Porque practicaba la justicia de Dios. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Me da risa porque mi nieto ya aprendió, no sé de dónde sacó, que cuando hace algo malo decimos, ¿qué pasó? Y voltea y me dice, el diablo. Hijo, dije, no, este ya es cristiano. Ya se convirtió. Porque los cristianos somos especialistas en echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. Y le dice a su papá, no que el diablo ni que nada, fue Eli. Antes él decía, mira, ¿quién hizo eso? Eli. Lo aceptaba. Ahora nada más voltea y me dice, el diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué necesita mi nieto? ¿Qué necesita mi nieto? Pues al Hijo de Dios. Aunque le digo, ¿y quién gana de Jesús? Y el diablo se queda pensando, pues Jesús. Y una vez nada más para hacerme batallar me dice, el diablo. Digo, ándele. Y se empieza a reír y se echa a correr. Bien que entiende, hermano, va a cumplir 3 años, pero entiende todo. Todo aquel que ha nacido de Dios. Ay, aquí está la bendita simiente. Yo estoy feliz el día de hoy por esta ilustración de la iglesia, porque Dios plantó su semilla en mi corazón. No fui yo, el Señor lo hizo. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Aquí no dice que no vas a pecar ni una sola vez porque somos débiles, y sí vamos a pecar, por supuesto, pero está hablando de la práctica continua de tu pecado. Voy a repetir el versículo: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Más claro, pues ni el agua. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hijos, es una de las verdades más fuertes, que cuesta mucho trabajo decírselo a la gente, ¿no? Porque ellos creen que son hijos de Dios, nada más que son desobedientes. No, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Por lógica, si no es de Dios, ya saben de quién es. Así que aquí está el principio de la semilla, hermano. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dios compara a su iglesia con una viña, un viñedo. Es un terreno plantado de muchas vides. Qué ricas son las uvas. En Juan 15 Cristo dijo: yo soy la vid verdadera, porque puede haber algunas vides que parecen que te van a dar vida y son falsas. Mi Padre es el viñador, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que es un pámpano, son las ramas pegadas a ese tronquito llamado vid. Por cierto que la vid, hermanos, no es un árbol frondoso, es un arbusto. La verdad que no sirve para adorno, no sirve para recargarte en él, no sirve para nada más que para dar uvas. Pues ¿para qué más quieres que sirva? Lo que más le interesa al viñador es que ese arbusto produzca abundante fruto. Todo pámpano, toda rama que en mí no produce fruto, dice la Biblia textual, la levanta. Voy a aclarar esto rápidamente para no hacer mucho tiempo. Algunas versiones dice la corta, porque el verbo que se usa es levantar, alzar o incluso quitar. Hermano, todo viñador sabe que un pámpano es algo muy valioso, no lo va a cortar. Yo hace tiempo resolví el problema. Uno de los libros que me ayudó se llama Los secretos de la vid, donde un hombre, un pastor, le preguntó a un viñador que le explicara la parábola del sembrador y la parábola de Juan 15, y él le dijo: aquí todo pámpano que no produce fruto, la mayoría es porque se bajó y está lleno de tierra y está rozando con la tierra el lodo, y por eso no produce fruto. ¿Sabe qué hacemos los viñadores? Llevamos una cubetita con agua y buscamos esos pámpanos y los metemos en el agua, los lavamos y luego los levantamos y los amarramos un poquito, porque seguro ese pámpano va a dar uvas. ¡Wow! Yo me quedé así cuando leí eso. Dije, o sea que no lo corta. ¿Por qué no lo corta? Porque dice que el pámpano está en mí. Todo pámpano que está pegado a mí, no algo que está afuera, que está en mí y no produce fruto, el viñador lo levanta. Y todo el que produce fruto lo poda, lo limpia para que produzca más fruto. Tú dices: ay, Señor, pues yo ya estoy dando fruto. ¿Por qué me estás quitando? Porque quiero que des más fruto, mijo. Yo pensé que al revés, me ibas a premiar, No, espérate, es que tienes el potencial para dar mucho más. Así que necesito quebrantar esas áreas de tu vida que estorban. Tienes tanto potencial.
pero tienes tanto orgullo. Pero tienes autosuficiencia. Pero ese carácter explosivo que tienes. Entonces tengo que limpiarte. Sigo. Ya ustedes están limpios por la palabra. ¿Cómo nos vamos limpiando? Cada discipulado, cada oración de lunes, martes, miércoles y jueves en la Biblia, cada predicación, la palabra y la palabra te va limpiando, te va quitando todo lo que Dios no quiere que quede. Y dice después: permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego dice algo de lo más lógico, pero que tenía que decirlo porque no lo entendemos. Como la rama, como el pámpano, no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Yo hasta decía: Señor, pues qué redundante estás ahora sí. Pues es obvio. No, para muchos no es obvio. Quieren dar fruto por sí mismo. Dice: como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo. No importa cuántos años tengas de haber estado escuchando y relacionándote, convivir con otros cristianos, tú tienes que rendirte, dejar que tu tierra sea arada y dejar que la semilla germine, porque tú tienes que estar pegado a Cristo, porque por ti mismo tú no puedes cambiar. Es lo que está diciendo Jesús. Ni siquiera sueñen con cambiar ustedes solitos. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. En mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Híjole, no nos dejó lugar para escaparnos. El que permanece en mí y yo en él, somos uno. Otra de las ilustraciones, es que son tantas las ilustraciones de la iglesia, es el matrimonio. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia: esto digo de Cristo y de la iglesia, que ya no son más dos, sino son uno. El apóstol por eso dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso me llamo cristiano. No porque le voy al cristianismo. El cristianismo no es un equipo de fútbol al cual irle. Ya estoy usando la técnica del América, ¿verdad? Al América no le vas. El América eres, está en el corazón. Se le lleva en el corazón, dice. Hermano, es igual que el cristianismo. Perdón por la comparación, ¿verdad? Bueno, muy fea, ¿eh? Pobre América. Pero es que es la verdad. El cristianismo no es algo a lo que le vas. Yo soy simpatizante de los cristianos, me caen bien los cristianos. Pues eso no te va a cambiar. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí, grítalo, porque separados de mí, más fuerte para que lo oiga la grabación, porque separados de mí, nada. Nada. Yo creo que no, nada. ¿Qué es nada? Ok. A menos que alguno permanezca en... Ahora sí que, por si no lo entendiste, versículo 6. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y lo echan al fuego y arden. ¿De qué está hablando eso? Tú ya sabes de qué está hablando. Despégate de Cristo, trata de dar fruto por ti mismo, sé un religioso, créete mejor que los demás porque vas a la iglesia y dices aleluya y cantas 2, 3 cantos, estás perdido. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, mi hijo, pide lo que quieras y se os dará. ¿Qué quieres? Si estás lleno de mi palabra, estás lleno de mí, yo vivo en ti, pide lo que quieras y se te dará. Juan 15, 1 al 8, termino ya con esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, dígalo conmigo, mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hijo, qué palabra tan fuerte. A mí me cuesta decir soy discípulo de Cristo, porque eso implica llevar mucho fruto. ¿Ves esa foto?
No es cualquier racimito de uvas, ¿no? Quiero compartirte una canción. Prepáramela, por favor, y súbele el volumen. Es preciosa esta canción. Y en un momento dado te voy a pedir que nos pongamos de pie, pero escucha primero la canción. Es una canción de un pastor amigo mío de aquí de San José, un gran compositor. Y en la iglesia de donde él salió, en Honduras, su equipo de alabanza hizo este CD hace ya unos años de sus canciones. Y esta es una de mis favoritas. ¿Listo? Se llama Sembrador. Fuerte, súbele todo. El celular tiene que subirse también el volumen. Un poquito más. En la tierra eres el sembrador, me sembraste en el monte de amor, en la vid verdadera estoy, soy un pámpano que recogió Cristo mi Señor. Me regaste con sangre y perdón, diste vida a mi corazón, de tu río bebiendo estoy, hoy mis ramas se nutren de ti, vivo para ti. Pásale a la que sigue, por favor. Así. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Regrésate. Ahí. Hermano, ¿no se te antoja dar fruto para el Señor? Padre, todavía no. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú produzcas en nosotros el fruto que tanto anhelas, Señor. Quiero ser un cultivo, un terreno cultivado que dé mucho, mucho fruto, Señor. Bendito sea tu nombre por esta ilustración y esta palabra que nos enseña. Y mi adoración ofrezco, Señor, el dulce olor de mi canción y mi corazón solo para ti. ¿Quieres cantarlo? Vamos a cantárselo al Señor. El fruto de amor y mi adoración ofrezco, Señor, el dulce olor de mi canción y mi corazón
corazón solo para ti. Solo para ti. Señor, queremos adorarte. Te ofrecemos, Señor, el olor de mi canción, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en este día, Señor. Ayúdame a germinar, ayúdame a crecer. Bendice mi vida. Si alguien quiere entregarle su vida a Jesucristo y darle fruto solo para Él, levanta tu mano donde tú estás y dile: Señor, ya está lista esta tierra, Señor. Ya está lista esta tierra. Planta tu semilla, Señor. Planta tu semilla, Señor. Ya está lista esta tierra. Ya está lista esta tierra. Gracias, Señor. Ok, yo te pregunto, hermano, ¿es amén? Amén. Gloria a Dios, hermano.